¿Y les parece si empezamos entonces con el cuestionario 8 y que me digan qué es lo que no entendieron o en qué pregunta tienen duda de ese cuestionario? Los escucho. Yo, profesora. Dime, Cristian. Sí, bueno, en la pregunta número 2, perdón, en la 3 menciona que cuáles son las tres principales características de los recursos productivos, Ujú. pero la verdad esa no la pude identificar en el texto. Ok, ¿alguien más? Verónica, Jorge, Viviana, ¿qué pusieron? ¿Tú qué pusiste en esa pregunta, Cristian? No, yo la dejé en blanco, profesora. Tú le Esta no dejaste la en pude blanco, siempre se responder. tiene que poner algo, igual es como dicen de chicle y pega, ¿no? A Bueno, ver, es que mencioné comunicación, las instrucciones y la autoridad, pero no sé si esté correcto. ok. Los demás, bueno, Yo, bueno, en esa respuesta puse la de heterogeneidad de los servicios productivos, la movilidad imperfecta de los recursos y la información de cómo emplear correctamente los recursos. ok, va por ahí. Los demás que pusieron, Viviana, César, Jorge, Norma, Yo puse lo mismo. ok, Norma, Viviana, Igual puse acerca de la movilidad imperfecta porque, como nos menciona características de los recursos productivos, recordemos que los recursos productivos son pueden ser físicos, legales, físicos o intangibles. Entonces, eso hacía referencia a que podemos tener acceso a dichos recursos, son características, y la movilidad imperfecta también es otra característica. ok. A ver, déjenme ver para poder compartir aquí. Ok, entonces, permítanme compartirles a ustedes esto. Y me dicen si lo ven. ¿Sí? ¿Sí ven la presentación, Sí, chicos? Sí, Sí, se Ok. ve. Entonces, a ver, este planteamiento de Penrose, de hecho, se denomina teoría de la empresa basada en los recursos o las capacidades. Entonces, los recursos y capacidades van a ser centrales en la argumentación de esta autora, que es una de las más representativas de esta corriente teórica, tanto en la permanencia como en la evolución de la empresa. ¿Sí? Entonces, los mismos, el concepto de recursos y capacidades va a estar presente también en la definición de la empresa y en lo que pueda hacer crecer la empresa. Recuerden que platicábamos al inicio de la WEA que era muy importante no solamente identificar en las distintas corrientes teóricas que hemos revisando su concepto de empresa, como también cuáles son los límites a la empresa. Y cuando digo los límites a la empresa es hasta dónde se puede expandir. Entonces, con los anteriores enfoques que nosotros revisamos, se hacía mucho el énfasis, ¿no? Que en la teoría neoclásica se veía a la empresa simplemente como una función de producción. El empresario no tenía razón de ser porque lo único que hace es tomar decisiones en función de cambios en los precios relativos. Cuando vemos toda la teoría contractual o de la transacción, de la nueva economía institucional, ahí vemos a la empresa, dependiendo del autor, como un nexo de contratos, ¿no? Como una estructura de gobernanza. Los límites de la empresa están fundamentados en el concepto de la marginalidad. Recuerden a Coase con esta cuestión de los rendimientos decrecientes de la función empresarial. También veíamos ahí a Williamson que nos decía hasta dónde va a crecer la empresa y ahí nos ponía como factores discrecionales, ¿no? El grado de especificidad de los activos, el grado de oportunismo, etc. Entonces, la empresa, cuando estamos hablando del crecimiento de la empresa, también una empresa crece a medida que internaliza actividades productivas, ¿no? Entonces, es importante que ustedes pongan atención para cada una de estas teorías, cuál es el concepto de empresa y dónde están los límites a su crecimiento, qué les permite en el caso en específico de la teoría de las capacidades y de la teoría evolutiva, qué les permite
permanecer en el mercado, porque otra cuestión es, ¿y cuál es el objetivo de la empresa? Si nosotros revisamos los planteamientos neoclásicos, el objetivo de la empresa es maximizar beneficios, ¿no? Si nosotros revisamos todos esos planteamientos neoinstitucionales, estamos hablando que la existencia de costos de transacción, la existencia de asimetrías de información, de oportunismo, de racionalidad imperfecta, hace que no lleguemos a ese óptimo, sino que estemos llegando nosotros a subóptimos. Y en el caso de la teoría de las capacidades, contrario a los otros planteamientos, nos dicen que el objetivo de la empresa no es maximizar beneficios, sino, como parte de una teoría evolutiva, permanecer en el mercado. Y para permanecer, tiene que hacer uso de todas aquellas capacidades o recursos que la hacen distinta a las otras empresas que están también presentes en el mercado. Entonces, por eso hablamos, ¿no? Lo central de una empresa son los recursos o capacidades, ¿no? Los servicios que derivan de estos recursos, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo tengan claro. Entonces aquí, ¿no? se explicaba en los videos, que de hecho creo que son 3 videos. Entonces decía, los recursos, las capacidades y las competencias establecen la estructura y límites de la empresa y están asociados tanto a competencias individuales como a competencias colectivas que se van a generar mediante las habilidades o conocimiento tácito que de alguna forma propicia y conserva la organización. En estas pocas líneas se van a establecer cosas centrales para este enfoque teórico. Lo primero que me están a mí diciendo es, ojo, los individuos que están dentro de esta organización que se llama empresa, es un conjunto de individuos que tienen un objetivo común, tienen competencias individuales. Cada uno de los que se desempeñan en una empresa tienen competencias individuales y estas competencias individuales pueden crecer o potenciarse al trabajar en equipo. Entonces se crean competencias colectivas. Hay personas que tienen habilidades para los idiomas, hay personas que tienen habilidades para la negociación, hay personas que tienen habilidades administrativas. Luego entonces esa habilidad, ¿no? se va a potenciar, se van a generar competencias trabajando en equipo. Y ese trabajo en equipo solamente se puede dar dentro de la empresa. Ahora, aquí hay una cuestión importante. Todo esto, chicos, a lo largo, ¿no? A lo largo del tiempo, la empresa va generando conocimiento dentro de ella. ¿Derivado de qué? De la resolución de problemas. Pero mucho de ese conocimiento, aquí tenemos una diferenciación, un conocimiento tácito, y bien, también tenemos un conocimiento que puede ser un conocimiento que ya está codificado. Mucho del conocimiento que existe dentro de la empresa no está codificado. Se centra en la experiencia de todos aquellos que están inmersos en el funcionamiento de la empresa. Entonces, el objetivo también central de la organización es conservar ese conocimiento. En algunos casos, o en muchos de los casos, es bien complicado conservar el conocimiento. ¿Por qué creen que es complicado conservar el conocimiento? ¿Quién me dice? Necesito que hablen, porque si no, eso no funciona. Esta clase es para dudas, no nuevamente para que les dé la clase que ya está en 3 videos, como les comenté. ¿Por qué creen entonces que para la organización puede ser complicado conservar el conocimiento que se crea dentro de ella? ¿Nadie? ¿Pregunto? A ver, Verónica, Jorge. Porque eso lleva un costo. Eso lleva un costo. ¿Cómo un costo? Pues las patentes y eso son costosas para la empresa. Ok, pero ese es un tipo de conocimiento. Pero ¿por qué es un costo? Va por ahí, pero ¿por qué? Imagínate que tú tienes una empresa y tienes una persona que lleva mucho tiempo en la empresa y ha generado una experiencia brutal.
¿Cómo te apropias de ese conocimiento? ¿No? Los escucho. Estimados, miren, si no van a participar, mejor se van a desayunar y seguimos como estamos. Necesito que hablen, y si no hablan, pues no me voy a venir a dar la clase yo solita porque ya lo sé. Esta clase es para ustedes y porque pidieron en específico, ¿no?, que querían externar sus dudas respecto a los planteamientos de esta teoría. Pero si se les pregunta y como siempre no hablan, entonces no sé si únicamente, o sea, si se han entendido el concepto central o no. Entonces, eh, como les comento, si no les interesa, yo creo que ustedes tienen cosas más importantes que hacer ahorita en una hora y media. Entonces, díganme de una vez y no los hago perder su tiempo. No, profesor, yo creo que es diferente el interés a no saber. Yo creo que nadie contesta porque no sabemos, A pero ver. de que nos interesa, nos interesa. Y desde mi punto de vista, no sé, a lo mejor con el ejemplo que usted pone, eh, tal vez con un proceso nuevo de innovación, podría apropiarme de ese conocimiento que un empleado mío, ya, del que ya dispone. Ok, gracias César. ¿Los demás? Yo lo que entendí, profesora, es que, bueno, los conocimientos de una empresa se acumulan y surgen de las experiencias que tienen en la práctica productiva y, no sé, la empresa se hace de conocimientos por medio de transacciones que realiza con algunas otras organizaciones, ya sea como comprar maquinaria o adquirir tecnología. Ok, ¿alguien más? Yo pienso que la única forma en la que podría como transmitir el conocimiento a esa persona que lleva mucho tiempo y la ha ganado por medio de experiencia es capacitando a los demás empleados, a los que van entrando. Ok. ¿Alguien más? ¿Otra cuestión para poder trabajar? Pero profesora, también le genera costos a la empresa porque no siempre es el mismo, aunque la persona ya tenga experiencia en, por decir, en cierta maquinaria, entonces, no siempre va a ser la misma máquina, porque como hay innovaciones, entonces va a tener, mejoras esa maquinaria y a la empresa le genera costos porque al personal que tenía a cargo de esa maquinaria lo tiene que mandar a capacitación para que vuelva a aprender lo, las mejoras de esa que se le realizaron a esa máquina. Ok, a ver, todos hemos escuchado acerca del aprender haciendo, el learning by doing, ¿no? Entonces, cuando ustedes han tenido experiencia trabajando en alguna empresa, ¿han trabajado? Sí, Sí. ¿En qué trabajaste, César? yo actualmente soy supervisor administrativo de una filial de Telmex y aparte tengo mi microempresa, por así decirlo. Ok, bueno, entonces, a ver, ¿cuánto tiempo llevas trabajando en Telmex? 4, 5 años. 4 o 5 años. ¿Cómo fue tu proceso cuando tú ingresaste a esta empresa? Respecto, ¿ya sabías, eh, eh, no sé, ¿no? ¿Tenías algún conocimiento acerca de lo que tú ibas a hacer o fuiste aprendiendo a lo largo del tiempo? ¿Cómo No, fue una capacitación y ya después la misma experiencia me llevó a hacer otras cosas. esa capacitación que te dieron te sirvió para, o sea, fue fundamental para todo lo que tienes que hacer? O sea, si tú hubieras recibido esa capacitación con eso, hubiera sido suficiente no sé, para enfrentar esos 4 años de trabajo. No, definitivamente no. La experiencia es la que me hace seguir ahí. Ok, ¿y la experiencia te ha permitido qué? ¿Le has enseñado o le has compartido a alguien más esta experiencia o ha sido complicado compartirla? No, la experiencia me la quedo yo. Ok,
no he capacitado a alguien más, por así decirlo. Ok. Entonces vean, cuando nosotros, esto trasládenlo siempre al día a día, al final es para eso, ¿no? Son teorías sobre el comportamiento de la empresa. Entonces, como nos decía su compañero, cuando ustedes entran a trabajar a cualquier empresa, y estamos hablando, bueno, no a cualquier empresa, sino una empresa de este tipo, empresas grandes que ya tienen también una estructura de capacitación, pues te dan una capacitación de una semana y te pones a trabajar. Quizá eso te da el conocimiento global de lo que tú tienes que desempeñar en el puesto o en el área, ¿no? en el que vas a estar trabajando en esa empresa. Pero mucho del conocimiento que tú requieres para realizar tus labores las vas aprendiendo a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo que tú vas estando en la empresa. Entonces, cuando llegas, pues no sabes dónde está la fotocopiadora, no sabes cuando tú necesitas ir con alguien de reparación, no sabes qué procedimientos se tienen que hacer, y eso lo vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Y vas forjando una experiencia que te permite que enfrentar el día a día en la empresa. Y entonces, esa experiencia sobrepasa aquellos, no sé, líneas, ¿no? que te pueden haber dado en términos de capacitación. Y es lo que te permite realizar un mejor trabajo, porque vas conociendo, ¿no? el entorno en el cual se mueve la empresa, pero también conoces a la empresa desde dentro. Entonces, como decía César, ¿no? ese conocimiento que tiene él se puede perder si César decide que después de 4 años que había estado trabajando en Telmex, ¿sí? pues ya no va a trabajar en Telmex y se va ahora, no sé, hay otra empresa de telefonía, Telefónica. No sé si sea Telefónica aquí o no, ¿no? Pero entonces se va a Telefónica y entonces esa experiencia que él ganó trabajando 4 años en Telmex, pues ahora le va a dar un plus cuando entra a trabajar en Telefónica. Y quizá la empresa telefónica se va a ver beneficiada porque va a tener, ¿no? Conocimiento específico de cómo funciona Telmex. No sé si me explico desde acá. Entonces, fíjense, la experiencia es muy difícil de transmitir. Puedes transmitirla de forma parcial y por eso les decía en esta cuestión del learning by doing. En los talleres generalmente, en las fábricas y les digo empresas micro y pequeñas, pues es bien complicado que haya un manual de capacitación. Te capacitan en la práctica y vas aprendiendo a lo largo del tiempo. Pero si la persona que posee la experiencia en un momento determinado deja la empresa, esa experiencia se va. Pero no es experiencia nada más como decir es experiencia, no, es conocimiento. Por eso nos dicen, el conocimiento se debe propiciar dentro de la empresa, pero no solamente propiciarlo, se tiene que conservar. ¿Sí? Entonces piensen a la empresa como tenedora de recursos, de capacidades, de habilidades, de conocimiento. Y esas cuestiones, chicos, es lo que le va a permitir a la empresa enfrentar un entorno incierto, un entorno dinámico, un entorno cambiante que está evolucionando constantemente. Ya desde aquí planteamos una línea, ¿no? ajena a aquello que nos decían los neoclásicos, ¿no? que siempre estamos, ¿no? que el sistema siempre tiende al equilibrio y en el equilibrio no pasa nada, en el equilibrio no hay cambio, no hay innovación, ¿sí? no hay incertidumbre. Y aquí me dicen, ojo, no es cierto, la empresa está inmersa en un entorno incierto que le requiere constantemente estarse dotando de capacidades, estar aprendiendo, estar generando conocimiento. No sé si me voy explicando hasta aquí. Sí. ¿Sí? Sí, Ahora Sí, también profesora, más claro. pongan mucha atención con esta cuestión de las habilidades. ¿Sí? Ustedes pueden ver si van a veces ahí al Seguro Social, que hay personas que lo que están esperando su turno están tejiendo y están platicando y ya ni ven las agujas. Porque, o sea, han tenido una experiencia, tienen una habilidad para tejer.
o una persona que puede tener habilidad para cocinar, habilidad para redactar, habilidad para investigar, eso es algo propio. Y esa habilidad la puede, ¿no? La puede propiciar la empresa se puede aprovechar de la habilidad de los individuos que están dentro de ella y que la tienen. Pero si ese individuo se va, esa habilidad también se va. Las habilidades no las puedes transmitir, ¿sí? ¿Todos han escuchado esta cuestión de las normas ISO 9000? ¿O ni idea? ¿Los escucho? Recuerden que están a un trimestre de egresar y de enfrentarse a un mercado laboral. Un mercado laboral en el que van a competir con gente de todas las universidades, licenciados en economía, ¿no? Y una cosa importante es hablar, se tienen que vender, ¿no? Entonces, esto es para que ustedes argumenten, ¿no? Su voz importa, véndanse. Allá afuera, imagínense si van a competir con alguien y les preguntan y se quedan callados, pues ya estuvo que no consiguieron chamba en 3 años, ¿no? Hablen. A ver, entonces, ¿han escuchado de estas normas? ¿No han escuchado? ¿No tienen idea? Nada. ¿Es una norma de control de calidad? ¿Algo así? Son normas de control de calidad, son normas de gestión de la calidad. Lo que te dicen esas normas, y está muy ligado con la palabra calidad, es que todo lo que haga la empresa esté escrito y que todo lo que esté escrito se cumpla. Estamos hablando, ¿no?, de una estandarización de procesos, una estandarización de la calidad del producto, ¿no? Y que la empresa trabaje utilizando ciertos procedimientos, que todo esté documentado, que no digas, híjole, es que, pues no sé este vaso de qué lote es, no, este vaso se produjo tal día, en el lote tal, pasó por tal, lo revisó tal, que tú le des un seguimiento a todo el servicio o a todo el producto dentro de la empresa. Estamos garantizando ciertos estándares, ¿no?, de calidad. Entonces, híjole, pues que será, hace como 15 años o 20 años, recién había terminado la licenciatura, yo trabajé en una empresa pequeña, ya les había comentado, como gerente de aseguramiento de calidad, y me tocó levantar o crear todo un sistema de gestión en la empresa en la cual yo trabajaba, ¿sí? Entonces, yo tenía que bajar con las personas de taller y decirle, oye, ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo le haces? ¿Y esto cómo? O sea, ¿no? Eso es cuando ustedes reciben un procedimiento de trabajo, un instructivo de trabajo, que es lo que yo hacía, y les decía, a ver, entonces tú primero cortas esta madera y luego la pasas así con el taladro y después ¿qué le haces? Y después ¿qué le haces? Entonces yo establecía, ¿no?, toda una ruta de lo que hacían esas personas hasta que quedaba como el instructivo definitivo. Esa es una forma en que la empresa se apropia del conocimiento de los trabajadores, ¿sí? Y entonces, si esa persona se va y llega alguien más, y se va César y llega Viviana, entonces yo ya tengo sistematizado lo que tienen que hacer de A a Z. ¿Es suficiente con eso, chicos? ¿Será suficiente? Imagínense entonces que César era un buenazo, yo viendo lo que César ha estado haciendo, yo hago un instructivo de trabajo para que en el caso de que César decida irse, llega la siguiente persona y ahí está el instructivo. ¿Bastará con eso? No, no solo basta con eso, porque por decir, ya tiene el instructivo, ¿no? Pero si llega a fallar una máquina, en el instructivo no va a estar que cómo reparar la falla, por decir, ¿no? Entonces no basta solo con el instructivo. Ok, pero fíjate, también puede haber instructivos para la máquina que te dicen, y si tú ya lo ves hasta con las lavadoras, compras una lavadora, si se prende este foquito es que tiene esto, apáguela, reiníciela, y no, o sea, ya también hacia eso vamos, ¿no? Hay una experiencia detrás y esa experiencia que ustedes vieron es prueba y error, ¿no? Entonces los técnicos de la empresa que fabrica las lavadoras identificaron que si se presentaba este problema,
pues no llegaron a la primera a la solución, fue prueba y error y entonces ya tienen esquematizado, ¿no? Esa experiencia, es conocimiento. Y entonces cuando un instructivo se dice, si su lavadora presenta tal código, tiene esto. Pare el acomodo de la ropa, ¿no? Y ahí está. Ya está un conocimiento codificado fruto de qué? De esta prueba y error y de la misma experiencia. Yo preguntaba, ¿es suficiente con esto? No, porque también está implícita la habilidad de las personas. Yo estoy segura si a mí me dicen, ¿no? A ver, te doy todo un instructivo para que sepas tejer o para que puedas cortar un vestido, pues en la vida lo voy a hacer porque no tengo la habilidad para eso. Y hay personas que simplemente lo ven y te hacen un vestido, o sea, dibujar, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes vayan diferenciando. Hay habilidad, hay conocimiento, ¿no? Fruto de la experiencia. Y dentro de la empresa, entonces, el objetivo de la empresa tendría que ser propiciar el conocimiento, ¿no? Que surge el conocimiento, que el conocimiento se transmite al interior, pero no solamente, ¿no? Que se genere, que se transmite, sino también conservarlo dentro de la organización. Y decía, esto que yo hice de bajar con la persona, hacer los instructivos de trabajo, eso genera un costo. ¿Por qué? Porque es costo humano, ¿no? Entonces tenía que haber una persona encargada de estar bajando a los talleres para estar codificando todo lo que las personas hacían de una manera empírica. Nadie, o sea, ya fruto de la experiencia, ahora se codifica, ¿sí? Se escribe. Entonces era un costo humano, pero también era un costo de tiempo, ¿no? Era un costo monetario. Entonces, ese es el problema en muchas organizaciones, lo costoso de codificar el conocimiento, lo costoso de apropiarse de la experiencia. Pero entonces, piensen en esta visión, una empresa que no genera conocimiento, que no aprovecha la experiencia de sus empleados, que no propicia el conocimiento y que no se apropia de él mismo, pues es una empresa que no puede innovar. Y si no innova, no va a permanecer en el mercado. Entonces, los recursos son centrales y todo esto es para responder aquí la pregunta de su compañero. Vean la definición de empresa, me dice empresa, colección de recursos productivos, y aquí está una de las características de los recursos productivos. Los recursos productivos son heterogéneos. ¿Qué significa que sean heterogéneos, chicos? Diferentes. Son diferentes. Entonces, dentro de una empresa, y por eso les decía, hay recursos, piensen en recursos humanos, hay personas que son sumamente hábiles en la negociación, hay personas, ¿no?, que quizá tienen una habilidad para los idiomas y entonces si tú estás pensando hacer negocios con China, pues entonces tú vas a capacitar, ¿no?, y es lo que me decían, a tu recurso productivo para que aprenda chino. Eso implica un costo, pero entonces tú esperas, ¿no?, aprovechar esta habilidad de las personas para que te sirva para hacer frente, ¿no?, en caso de que tú tengas que empezar a negociar con una empresa china o establecer relaciones comerciales. Entonces, los recursos dentro de una empresa, piénsenlo en términos humanos, no son homogéneos, son heterogéneos. Las personas son distintas, tienen distintas habilidades, tienen distintos conocimientos, tienen distintas experiencias. También los recursos físicos son heterogéneos. Los recursos intangibles, ¿cuál será un recurso intangible de la empresa? Los conocimientos y habilidades. ¿Y otro? Las patentes. La patente. ¿La marca será un recurso intangible? También la marca. Las marcas, ¿no? Entonces, la empresa, vista como esta colección de recursos productivos, su primera característica es que no son todos iguales, son heterogéneos. Y el papel del empresario es combinar y coordinar adecuadamente estos recursos productivos heterogéneos. Y los tiene que combinar y coordinar adecuadamente en función de los requerimientos
de este entorno dinámico, ¿no? Y cambiante. Dime, César. Nada más una duda muy rápida. Entonces, ¿sí es correcto decir que la empresa se apropia de esos conocimientos y habilidades del recurso productivo humano? Eso, la empresa, eh, para que se apropie del conocimiento, lo tienes que codificar, lo cual implica costos. Y muchas empresas, ¿no? No se apropian de ese conocimiento. O sea, platicábamos en tu caso, tú tienes una experiencia y ese es un conocimiento que tú has forjado a lo largo de 4 años trabajando en el área en la que tú estás trabajando. Dime algo de esa experiencia que tú has ganado en estos 4 años que no sepan tus compañeros y que sea crucial para tu trabajo. A ver, otra vez, perdón. Ok, tú me comentabas que has estado trabajando 4 años, ¿no? Entonces, en esos 4 años también me comentabas que has tenido, que has ganado experiencia y que esa experiencia pues te ha servido para desempeñar tu trabajo mejor y pues que está muy lejos de lo que te pidieron en un primer momento cuando te capacitaron. De esa experiencia que tú, o sea, que tú tienes, que tú posees, todos tus compañeros que hacen el trabajo que tú también realizas, ¿lo saben? ¿O nada más es algo que tú has logrado identificar? No, bueno, en mi caso yo soy el supervisor, es como decir, estoy a cargo de de varios grupos de trabajadores, entonces yo soy el único que lo sé. Ok, tú eres el único que lo sabes. ¿De qué manera se podría apropiar la empresa de ese conocimiento, esa experiencia que tú tienes? Pues sí ha habido, como ciertos formatos o formas de trabajar Uh-huh. que ya lo tienen personas más arriba, con cargos más arriba que el mío. Uh-huh. Entonces, pues por así decirlo, pues esa experiencia y esas formas de trabajar ya la tienen ellos. Uh-huh. En cualquier momento podrían decirme chao y seguir trabajando con eso. Ok, en este caso tú me comentas, a ver, lo que yo sé quizá no lo saben las personas que están a mi cargo, pero puestos directivos más altos sí lo saben. Entonces, yo he tenido cierta experiencia, ¿no? Pero esa experiencia quizá también ya la conocen puestos más altos y en cualquier momento me pueden echar a la calle y no hay problema, no pasa nada. Ujú. Estamos hablando acerca de eso. Ese conocimiento, tú no te apropias de un conocimiento o sea, en un momento determinado de una forma prácticamente automática. A ver, lo que quiero decir es lo siguiente. Esa experiencia que ganan las personas dentro de la empresa lleva un proceso, es gradual y es acumulativa. Si tú estás, nadie conoce mejor un puesto de trabajo que la persona que está a cargo de ese puesto de trabajo. La persona, ¿no? En este caso los puestos directivos más altos, pueden tener un conocimiento general, pero el conocimiento a detalle lo tienes tú porque desarrollas esa actividad día con día, mes con mes, año con año. O sea, nadie va a saber más que tú, porque eres el que lo está, ¿no? realizando. Y eso te va a dar, ¿no? Un conocimiento que los otros no pueden tener. Estamos hablando de que hay una simetría de información. Aquí no hablan de simetrías de información, simplemente estoy ocupando el término, ¿no? Hay conocimientos diferentes. Ujú. Entonces, si yo como empresa me quiero apropiar de esa experiencia o de ese conocimiento, tengo que encontrar los mecanismos para poder codificar, y cuando digo codificar es que quede escrito, ¿no? En un documento físico, en un documento electrónico, y que o sea, si ya queda escrito y queda sistematizado, ese conocimiento y esa experiencia que tú tienes sobre ciertas cuestiones, yo lo puedo socializar, ¿sí? Ujú. Entonces, ya lo que te hacía a ti único, pues ya no es, o sea, ya no te hace único porque las demás personas ya lo conocen. Imagínate que tú estás trabajando en un área de reparación y hay un manual y que te dice tú tienes que hacer A, B, C y D, pero tú te diste cuenta que con 2 patadas y un golpe de puño se componen las cosas y eso nada más lo sabes tú. Ujú. Y eres Entiendo. fantástico reparando esa máquina, ¿no? Con 2 patadas y los demás no saben. Ujú. Si tú te vas, pues se va ese conocimiento. ¿Cómo se apropia la empresa que diga, está escrito que con 2 patadas y un golpe de puño se arregla la falla y todos lo saben?
¿no? Ahí hay una apropiación de ese conocimiento. O entonces podríamos decir que hay una apropiación parcial. Hay una apropiación parcial si se codifica. Si tú estamos en este esquema de aprender haciendo y tú estás ahí capacitando a otra persona para que sea supervisor, puede ser que tú le compartas parte de esa experiencia. El problema es que si la experiencia, si el conocimiento no se codifica, el conocimiento se pierde. No se apropia la empresa de ese conocimiento. Entonces la empresa, ¿no?, si busca su permanencia, tiene que generar conocimiento, tiene que crear los canales dentro de ella para que se genere ese conocimiento, pero no solamente generarlo, apropiarse del mismo. No sé si me explico. Sí, profesora, muchas ¿Sí? gracias. ¿Los demás? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Entonces, llego nada más a estas generalizaciones de la empresa. Fíjense, me dicen, las empresas se diferencian entre sí, o se diferencian entre sí, en una empresa de otra empresa, en la medida en que controlan de manera distinta sus recursos. Entonces, decíamos que la función del empresario es coordinar, gestionar, asignar estos recursos productivos heterogéneos en función de cómo vaya demandándose en este mercado, ¿no?, como lo vaya pidiendo el entorno, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión importante. Las empresas se van a diferenciar por los recursos con los que cuentan, por el conocimiento con el que cuentan, por las habilidades que tienen sus recursos. Y aquí va a ser una cuestión importantísima el empresario. Véanlo en términos de fútbol, es el director técnico. Pueden tener ustedes ahí a las estrellas del Real Madrid, pero si Viviana, ¿no?, va a ser la entrenadora y no tiene, como yo, la menor idea de cómo se dirige un equipo de estos, pues va a perder igual si fuera el Zacatepec o el que ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué? Porque ese encargado, ¿no?, ese director técnico no sabe dirigir sus recursos, no sabe combinarlos, no sabe aprovecharlos. Entonces, tan importantes son los recursos, las competencias, las habilidades, como la dirección de estos recursos. Entonces, vean cómo es una teoría totalmente distinta a lo que habíamos revisado, ¿sí? O sea, aquí el empresario es clave, ¿no? Y nos dicen el empresario, tenemos esta cuestión del empresario. El empresario es clave en esta cuestión de la evolución, de la permanencia de la empresa a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces, dice, diferentes dotaciones de recursos que tiene la empresa va a hacer que estas empresas tengan diferentes desempeños y por lo tanto diferente crecimiento. Entonces, regreso al fútbol, no es lo mismo tener a la plantilla del Real Madrid que tener a la plantilla del Cholos, ¿no? O sea, son recursos distintos, con habilidades, con capacidades distintas. Y mientras los otros pueden ganar la Champions, pues aquí quedamos hasta el fondo de la tabla, pues porque no las capacidades, las habilidades de estos jugadores pues no son suficientes para que lleguen a pelear un campeonato. Y hablo así de los que me acuerdo, no sé de fútbol, ¿no? Entonces, por lo tanto, si lo vemos en el caso de empresas, diferentes dotaciones de recursos productivos van a llevar que las empresas tengan diferentes desempeños y diferentes oportunidades para crecer. Entonces, dice aquí, para crecer, y llegamos al inicio de esta presentación, cuando decía los límites al crecimiento de la empresa. La empresa debe aprovechar algo que va a ser bien importante este concepto, el de oportunidad productiva. La oportunidad se gesta, surge de un entorno que está cambiando. Es algo incierto. Y este empresario que toma una figura tan relevante, su función es estar olfateando ese medio ambiente y detectar aquellas oportunidades que puede tener la empresa para crecer, haciendo uso de ¿qué? De todo el bagaje de recursos productivos con los que cuenta, ¿sí? Entonces, Profesor, dime. bueno, ya hablando un poco más del tema, recuerdo la duda que tenía del cuestionario 9, ¿Pero que, estamos que en está el 8, Viviana, o...?
o es 9 y 10, no recuerdo. A mi parecer era 8 y 8 y 9. 8 y 9, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a mí me gustaría ir como que por orden, pero a ver, dime, Ok, no sé ok. si se relaciona esto con la pregunta del 9, pero a ver, dime. Sí, un poquito, bueno, más o menos me contestó, pero la pregunta 4 dice, ¿de qué manera la investigación y planeación directiva limitan y favorecen al mismo tiempo las oportunidades de expansión de la empresa? Entonces yo la asimilé más o menos con lo que está diciendo ahorita, o sea, de que el empresario va viendo las oportunidades que se dan para la expansión de la empresa. Y bien, si el empresario o el dirigente no logra ver estas oportunidades, puede que pierda, o sea, que no favorezca a la empresa o que favorezca más. Sí, No sé, el ¿qué empresario opinas? es crucial. En esta visión, el papel del empresario es crucial porque de él depende la permanencia de la empresa en el mercado. Entonces piensen en el equipo de fútbol. Ustedes pueden tener, les decía, toda la plantilla del Real Madrid, pero si ustedes son un mal director técnico, el Real Madrid no pasa ni a no, a pesar de que tengan ustedes ahí a estrellas de renombre, porque no va a tener un trabajo detrás, ¿sí? Entonces, en este enfoque, la función del empresario es crucial porque tiene que estar, yo digo, olfateando, ¿no? Aquellas oportunidades que se presenten para la empresa. Tiene que aprovechar esta oportunidad, tiene que tomar ese riesgo, tiene que arriesgar, ¿sí? Por eso aquí nos dicen, en este enfoque es una teoría del crecimiento interno, porque internamente, o sea, desde el interior, se impulsa el crecimiento de la empresa. ¿Sí? Dice, aborda solo las causas internas que limitan o generan el crecimiento de la empresa. Entonces, la empresa va a crecer siempre y cuando el empresario detecte esta oportunidad productiva, aproveche la oportunidad productiva con los recursos productivos heterogéneos con los que cuenta, ¿sí? Y entonces la empresa va ganando mercado, la empresa va incursionando en nuevos sectores, ¿no? etc. Es una teoría del crecimiento interno. Hay otra forma en que la empresa puede crecer, y es lo que está ahí en el último recuadro en naranja, a través de una combinación de empresas ya existentes, fusiones y adquisiciones. Entonces yo soy Bimbo y quiero entrar al mercado americano, entonces compro toda la división o todo el negocio de Sara Lee. Y cuando yo adquiero esta empresa, también adquiero conocimiento, experiencia, habilidades, ¿no? Recursos, capacidades. La empresa crece. Pero no es un conocimiento, no es todo esto que se genera de manera propia, sino que lo que ustedes me decían, cuando yo compro una patente, cuando yo compro cierta maquinaria, me estoy apropiando de un conocimiento que está ahí. En el caso de que yo compro una empresa, me fusione con una empresa, adquiero una empresa, estoy también aprovechando ¿qué? ¿No? Me estoy apropiando de qué? De todo este conocimiento que tiene la empresa. ¿Sí? Entonces dice, la empresa puede crecer sin esta estrategia de fusión o adquisición, aunque a una tasa menor, porque esta fusión de empresas, ¿no? Es la apropiación de un conocimiento casi de forma inmediata. Y digo inmediata, o sea, con la salvedad que toma todo un proceso de fusión-adquisición, ¿no? Pero te estás aprovechando, ¿no? Ya que está hecha la fusión o adquisición, te estás aprovechando de todo ese conocimiento, de la experiencia, de las habilidades, etc., que tiene la empresa que ahora forma parte, ¿no? de la empresa que la adquiere. En el caso del conocimiento que se va generando a lo largo del tiempo, ¿no? Pues les decía, es acumulativo, es gradual. La tasa de crecimiento es menor. Entonces, cuando ustedes ven aquí esta pregunta que me hacía su compañero, las ganancias de la empresa surgen de los recursos. Pero dice, los recursos son heterogéneos. Y los recursos también tienen algo que se llama una movilidad imperfecta. Porque yo puedo tener recursos que sirven para cierta actividad
para cierto proceso. Pero si yo los muevo, si yo los reasigno, puede que me sirvan, pero no de la manera que estaban sirviendo en la otra actividad. Pongo un ejemplo. Entonces yo tengo una persona que es fantástica en tesorería, pero si por X o Y yo la tengo que mover a compras, el conocimiento que ella tiene en tesorería, no necesariamente la habilidad, la experiencia, no necesariamente le va a servir para estar al frente de compras. Entonces, muchos de estos recursos, al ser heterogéneos, tienen una movilidad imperfecta. ¿Sí me explico? Entonces, aquí me dicen, los recursos también que tiene la empresa no solamente son heterogéneos, también hay una racionalidad limitada. ¿Qué significa la racionalidad limitada? Que tenemos también capacidades cognitivas limitadas. Y por eso estamos diciendo que cuando ciertos procesos no se estandarizan y tú haces lo que te dijo tu supervisor y él te dijo algo, pero tú entendiste otra cosa, el resultado va a ser algo totalmente distinto de lo que él esperaba. Pero si hay algo estandarizado, si ya lo tienes en papel, no va a haber ese problema de que te digan algo y entiendas algo. ¿Sí? Entonces, eso también son las ventajas de la estandarización. Pero dicen, los recursos son heterogéneos. Los recursos tienen racionalidad limitada. La empresa tiene distintos tipos de conocimiento. Codificado, o sea que es un conocimiento escrito, un conocimiento no codificado, ¿no? Y un conocimiento no codificable ni transferible, que es la experiencia. ¿Sí? Ustedes pueden ser buenísimos en matemáticas. Ustedes le pueden transmitir toda esa experiencia, todas esas formas de factorización, si están viendo a alguien cuando le estás enseñando matemáticas, difícilmente. ¿Por qué? Porque es fruto de ¿qué? De mucho tiempo que han estado trabajando esta materia. La experiencia a veces ni la puedes codificar, ni la puedes transferir. Hay cierto tipo de conocimiento que sí se puede codificar. Hay conocimiento que no se codifica porque la codificación es costosa, pero normalmente también la experiencia es no codificable y no transferible, ¿no? Entonces, estamos hablando de toda esta cuestión, es un problema de información. Apropiarte de esta información es costoso para la empresa, ¿sí? Entonces, dice, también la propia existencia de la empresa va a estar asociada a competencias individuales y competencias colectivas. Y aquí está el meollo, dice, una dirección emprendedora es un recurso de especial importancia para la empresa, ¿sí? Entonces, es este empresario emprendedor, ¿sí?, que se arriesga, ¿no?, que es proclive al riesgo, porque está buscando ¿qué? Todo cambio, ¿sí? Nunca sabes si va a llegar al puerto A o al puerto B. El chiste es hacerlo. Ese es el tipo de empresario que ve Penrose, ¿no? Un empresario que no se conforma con el estar, sino que es un empresario que genera desequilibrio, porque el empresario es fuente de cambio. No sé si hasta aquí se entiende, chicos. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, ya más claro. Entonces, vean, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Dice, acrecentar los beneficios totales a largo plazo mediante el crecimiento de la empresa. Entonces, es distinto al acercamiento neoclásico. Aquí lo que me dicen, la empresa quiere crecer, ¿no? La empresa tiene que ser rentable, pero no es el máximo beneficio, sino es acrecentar, ¿no?, que sus beneficios vayan aumentando a lo largo del tiempo. Y ese aumento en los beneficios solamente va a surgir si la empresa crece, si la empresa permanece en el mercado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Yo sí, profesor. Norma. Entonces, lo que pasa es que hay una pregunta en el cuestionario 8 que dice que la diferencia
¿qué diferencia existe entre el conocimiento objetivo y la experiencia? Entonces podría ser que la experiencia no se puede codificar y el conocimiento ese sí se podría codificar, o me perdí en la... Sí, el conocimiento, ¿no? El conocimiento se puede codificar o, no, o puede no codificarse, pero aquí cuando me hablan de la experiencia, también estamos hablando de las habilidades, Norma. Entonces te decía, tú puedes ser una experta tejiendo. Recuerdo cuando mi abuelita, híjole, hace como 30 años, ella era fantástica para hacer estas, no sé si han visto que hay unos manteles de deshilado, ¿no? O sea, que a la tela como que le quitan, como que le hacen hilitos y tejen, o sea, con las manos y con un ganchito, unas cosas maravillosas. O sea, y mi abuelito, o sea, pero una habilidad que tenía, recuerdo cuando a mí me quiso enseñar, bueno, yo con las manos, con los dientes no logré, o sea, agarraba los hilos, no agarraba hacer, o sea, no logré hacer nada. Y me tenía una paciencia, no, perdón. Entonces, esa habilidad, esa experiencia, pues no se puede codificar ni es transferible. ¿Cómo le dices a una persona, agárrale aquí, hazle acá? Es bien difícil. Hay cierto conocimiento que sí se puede codificar y cuando está codificado es un conocimiento objetivo. Pero también hay conocimiento que no se codifica y ese se pierde. Y la experiencia y las habilidades también se pierden. ¿Sí me explicó, Norma? Sí, profesora, gracias. ¿Sí? Entonces, regreso aquí, ¿no? Y esto es bien importante, chicos. Este primer cuadrito naranja dice, la limitación de la capacidad directiva para aprovechar las oportunidades productivas es lo que pone límite al crecimiento de la empresa, con independencia del tamaño que tenga. No piensen en la empresa pequeñita, micro, o sea, cualquier empresa, si tiene una capacidad directiva o empresarial limitada para aprovechar las oportunidades, pues no va a crecer. Y si no crece, desaparece del mercado, ¿no? Entonces, esto aplica para una empresa pequeña o para una empresa grandotota, ¿sí? Entonces, la empresa y en esta oportunidad productiva, ¿qué voy a entender por oportunidad productiva? Pues es toda oportunidad que me permita crecer, expanderme. El empresario siempre tiene que estar buscando, ¿no?, vías para crecer. Y si tú estás buscando cómo crecer, dice, eso es contrario al equilibrio, eso es desequilibrio. Por eso les decía, el empresario es fuente de cambio. Por eso dice, rechaza las teorías del equilibrio de la empresa, ya que las características de los recursos productivos y su capacidad para generar servicios, ¿no?, el estado de reposo no tiene cabida. Entonces, tan importante es el recurso, chicos, como el servicio que dan estos recursos. Les decía, puedo tener a la plantilla del Real Madrid con un mal director técnico, entonces el servicio que dan estos recursos que son de excelencia, pues va a ser mediocre. O puedo tener recursos no tan buenos con un excelente trabajo en equipo, con un excelente director técnico y el servicio que dan estos recursos es fenomenal, ¿sí? Entonces, aquí me gustaría que se dieran cuenta cómo se van conjugando estas cosas, ¿no? La heterogeneidad de los recursos, que hay que aprovecharla, ¿no? ¿Quién la aprovecha? El empresario. El empresario también tiene que estar a la par de gestionando estos recursos, buscando oportunidades que la empresa le permitan crecer, y está generando cambio. Y cambio es igual a innovación, hacer algo nuevo. Si tú quieres cambiar, y ahí está, ¿no?, tienes que innovar, y innovar es hacer las cosas de distinta forma. Y eso es lo que busca la empresa. Al final estamos hablando de diferenciación. Y para diferenciarse hace uso de los recursos con los que cuentan. Entonces, cuando estamos hablando aquí de los recursos productivos, me dicen son tangibles o físicos, son intangibles, son humanos, que esto se explica ahí en el ¿cómo se llama? En el video, ¿no? Dice aquí los recursos, un conjunto de servicios potenciales, ¿sí? Entonces, el recurso es importante, sí, pero lo importante es el servicio que puede dar ese recurso. Imagínense entonces que Verónica, Viviana y César están trabajando en equipo.
pero Verónica y Viviana, pues no sé, no se llevan bien. El servicio que van a dar se va a ver reflejado por esta situación. Pero ¿qué pasa si César se da cuenta de que no se llevan bien Verónica y Viviana y dice, ¿sabes qué? Entonces Verónica trabaja con Norma. El servicio que va a dar el trabajo que desempeñen Verónica y Norma va a ser superior al que hubiera dado, ¿no?, Verónica al trabajar con Viviana por esta situación. Por eso dice aquí, los servicios varían dependiendo de cómo se empleen, cómo se combinen los recursos productivos. Por eso es tan importante la función del empresario, porque él dentro de la empresa se encarga de combinar, de asignar los factores productivos. Tiene que ser capaz de tener esa, o debe de tener esa habilidad de ver, ¿no?, dónde los recursos productivos son más, es que no quiero utilizar la palabra eficiente, ¿no?, pero los servicios potenciales son mayores, ¿sí? Entonces dice, los recursos, los servicios, principalmente los servicios es lo que hace singular, es lo que hace diferente a la empresa. Y aquí en este último cuadro dice, ¿no?, una dirección con experiencia y liderazgo va a estar capacitada para transformar la ventaja comparativa de la firma, imagínense el Real Madrid, ¿no?, a ventajas competitivas, servicios que proporciona, que gane partidos y que llegue, que gane la Copa del Rey, que gane la Copa de la UEFA, que gane la Champions, ¿sí? Entonces, ¿eso quién lo va a hacer? Una dirección técnica con experiencia, con liderazgo. Ya tengo ahí a todas esas estrellas, ¿no? Ventaja comparativa. Ahora tengo que transformarla en una ventaja competitiva. Eso es algo creado, ¿no? El servicio que proporciona. Entonces, cada uno de nosotros tenemos ventajas comparativas, ¿no?, resultado de las habilidades que podemos tener. Entonces, ustedes pueden ser excelentes para la redacción, pero si alguien no los pone a redactar, pues el servicio que van a dar es malo. Tienen la habilidad, pero no la desarrollan. Pero si ustedes desarrollan, ¿no?, esa habilidad para redactar, pues más adelante van a poder hacer otras cosas, igual y pueden escribir un libro. Eso es crecimiento, ¿sí? Entonces, no solamente es tener el recurso, la ventaja comparativa es desarrollar ese recurso para que genere servicios que diferencien a la empresa de otras empresas y que le permitan crecer. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí, profesora. De hecho, a mí me gustaría comentar algo Dime, Viviana. sobre esto. Me recordó, bueno, estoy leyendo un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y justo pues venía eso, o sea que una persona que es líder, por ejemplo, si está en una empresa, esta persona crea como todo el ambiente laboral que se genera en la empresa, y obviamente si hay un mejor ambiente hay mejores servicios y se crea como un equilibrio tanto entre los administradores, los trabajadores y tanto el cliente, que todos salgan, eh, tengan un beneficio de ello. Fíjate, eso es interesante, Viviana. ¿En qué sentido? Aquí en esta aproximación teórica nos hacen una diferencia entre capacidad directiva y el empresario. Cuando estamos hablando del administrador, es el que lleva la gestión de la empresa día con día, ¿no? Se fundamenta en cierto conocimiento, en cierta experiencia, ¿no? Es el encargado de gestionarla. Pero el empresario como tal es este factor de cambio, ¿no? No es simplemente alguien que aporte el recurso, sino que en caso de que no haya el recurso, buscarlo, estar buscando a ver en qué sectores, en qué segmentos, en qué actividades puede incursionar la empresa para crecer, estar estableciendo alianzas, es eso, estar generando cambio. Entonces, una cuestión es el directivo, ¿no?, el administrador que lleva el día a día la empresa, ¿no?, y el empresario. Y entonces, para hacer todo eso también nos dicen, tienes que mover gente, tienes que tener esa capacidad, ¿no?, de estar asignando los recursos, de estar combinándolos. Debes de tener liderazgo. Entonces, no es lo mismo, ¿qué es un líder? Es una persona que te jala, que te dice, sí, yo hago lo que me dice mi jefe, porque, te involucra.
todos los que hemos trabajado, ¿no? O sea, es bien complicado tener un jefe que sea líder. Pero cuando hay un líder, o sea, es eso, lo sigues. Pero ¿qué pasa en la mayoría de las empresas? Pues los que están a cargo no son líderes, ¿no? Entonces, pues haces como que trabajas, o sea, te cae gordo y haces todo para que el otro cuate le salgan mal las cosas. Pues ¿por qué? Porque no tiene liderazgo. Entonces, en esta visión, el empresario tiene que ser ese líder, ¿no? Que esté utilizando los recursos con los que cuenta para que la empresa crezca. Entonces, aquí está esta pregunta, chicos, ¿no? ¿Cuáles son las características de los recursos y servicios productivos? Son heterogéneos, ¿no? Hay diferentes tipos de recursos materiales, humanos, y dependiendo del diferente tipo de recurso, es lo que decíamos, los servicios productivos van a ser distintos. Y aquí viene la movilidad imperfecta de los recursos. Hay recursos que son específicos a la firma, ¿sí? Entonces puede ser que yo sea una empresa que me dedico a producir vasos, ¿no? Vasos de vidrio, vasos de plástico, lo que ustedes quieran. Entonces yo ya tengo una experiencia, tengo un conocimiento que está, ¿no?, fincado en producir vasos. Y puedo tener dentro de mi empresa no sé, algún departamento que se encargue de la impresión de los vasos, eh, no sé, algún ingeniero que sepa muy bien de todas estas cuestiones de la dureza del plástico, etc. Entonces son recursos específicos. Si yo de repente digo, es que sabes qué, que quiero producir libretas, pues ese es un problema, porque los recursos a ser específicos para la empresa, pues no los puedo utilizar. O sea, para hacer vasos de plástico, pues no es tan fácil ahora ponerme a hacer libretas, que es lo que dicen los neoclásicos. Yo puedo entrar y salir, ¿no?, de un sector a otro sector, porque no hay costos, es costoso. La información es costosa. Por eso dice aquí, si no existiera este límite, la empresa podría producir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, los recursos son heterogéneos, los recursos tienen cierto grado de inmovilidad. Por lo tanto, ¿sí?, eso imposibilita que la empresa esté produciendo A, B, C, o sea, que tenga ese rango enorme. Eso ya lo van a ver también ahí con Nelson y Winter, si no es que ya lo están leyendo, cuando nos hablan de la senda de dependencia. Y imagino que también el doctor Andrés ya les ha de haber platicado un poquito de eso, ¿no? Entonces, otra cuestión importante aquí que nos comentan es que, dice, hay una información costosa respecto a cómo emplear los recursos. Y lo voy a leer y ahorita lo explico. Dice, descubrir y desarrollar recursos valiosos implica altos costos. Dice, utilizar recursos específicos o complementarios. Obtener de los recursos una mayor cantidad de servicios y adecuar nuevos recursos a los ya existentes. Y dice, los intentos rivales por imitar un recurso serán infructuosos si la fuente de valor y el proceso de extraerlo es difícil de explicar. Y aquí viene esta cuestión que resulta muy importante. Imagínense que ustedes quieren identificar, y tienen una empresa, y quieren identificar quiénes son los mejores trabajadores, ¿no?, para determinados procesos o áreas. Descubrir ese recurso humano es costoso. Y una vez que ya lo descubriste, también lo tienes que desarrollar, lo tienes que capacitar. Y eso es costoso. Entonces, recuerden que el crecimiento, la permanencia de la empresa depende de eso, de desarrollar recursos, porque sus servicios van a ser diferentes, van a ser de mejor calidad. O bien, si yo tengo un cierto recurso y lo quiero adecuar a otro uso, también me va a generar un costo. Si yo quiero obtener de un recurso una mayor cantidad de servicios o una mayor calidad en el servicio, también lo tengo que desarrollar, y eso implica un costo. Entonces, estamos en un entorno de competencia, que es lo que me preguntaban el día de ayer, en un entorno de competencia. Si decimos, ¿no?, que va a haber empresas que se van a diferenciar no solamente por los recursos, sino por los servicios productivos que dan estos recursos, las empresas rivales van a querer apropiarse de esos recursos.
¿Por qué? Porque son la fuente de valor de la empresa. Los servicios que generan esos recursos son la fuente de valor de esa empresa. Y aquí viene una cuestión a veces con la codificación. Si todo lo que hace esa persona, ¿no? No se puede codificar, pues tampoco es fácil apropiarse de ese conocimiento. Ustedes vean cuántos problemas hay ¿cómo se llama esta cuestión? De espionaje industrial, que hasta te metes dentro de la empresa para saber, ¿no? Cómo hace A, cómo hace B, si está codificado o no codificado. Hay mucho espionaje industrial. ¿Por qué? Precisamente por eso. O te quieres, o quieres, ¿cómo se llama? Apropiarte del empresario o del administrador que está haciendo tal cosa, o del ingeniero que está haciendo algo. ¿Por qué? Porque es lo que está generándole valor a la empresa rival, ¿no? Entonces dice aquí, lo costoso y difícil de comunicar lleva a las empresas a descubrir nuevos recursos y a protegerlos de la imitación. A ninguna empresa le va a convenir, ¿sí?, que se apropien de sus recursos o que la copien. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Ahora, me voy rápido a algo que me preguntaban el día de ayer. Vean, ¿qué papel tiene la competencia? ¿No? Estamos en una economía de mercado, en una economía cambiante que está evolucionando y en el que vas a competir, llámense microempresas, pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa. Las empresas compiten. Piensen en Apple, ¿no? Piensen en Samsung, piensen en la tortillería de la esquina de su casa, ¿no? Hay otras tortillerías. Entonces dice, la competencia empuja a la empresa a aprovechar al máximo sus recursos para poder permanecer en el mercado, ofreciendo más productos y servicios. Entonces decíamos que visualizábamos a la empresa como una tenedora de recursos, pero no solamente, insisto, es el recurso, sino el servicio que den estos recursos, los productos, la cantidad y la calidad. Entonces, si una empresa quiere sobrevivir, si una empresa quiere permanecer en el mercado, se tiene que enfrentar a la competencia y tiene que aprovechar al máximo estos recursos. Esta autora dice algo que es muy importante. Dice, a cualquier nivel se va a presentar competencia, ¿sí? Pero la competencia entre las grandes empresas es más benéfica para la economía, ¿no? Y también para satisfacer las necesidades del consumidor, porque solamente estas grandes empresas pueden, ¿no?, destinar una cantidad enorme a investigación y desarrollo. Y de la investigación y el desarrollo surgen, ¿no?, las innovaciones radicales, ¿sí? Entonces dice, la competencia entre las grandes empresas, si ustedes piensen en Samsung y en Apple, cómo han evolucionado esta cuestión del teléfono, que ahora son con pantallas táctiles, y antes, no sé si les tocó, pero eran unas cosas así, con los cuadritos, o el teléfono de disco, ¿sí? Entonces, pero detrás de esto hubo una inversión para investigación y desarrollo. Eso no lo pueden hacer las empresas pequeñas, eso no lo puede hacer una empresa mediana. Una empresa micro jamás lo va a poder hacer. Quítense de la idea eso del emprendedor y Pepe y Toño, Ana y Mari, que sí podemos hacer innovación. No es cierto. La innovación que realmente impacta a la sociedad y al consumidor es la innovación que realizan las grandes empresas, porque son las únicas que pueden hacer innovación. ¿Y el Estado? ¿Sí? Y también, ¿no?, el Estado. Si el Estado, ¿no?, apoya, respalda, cuerpa a estas empresas pequeñas, medianas, pueden hacer innovación. Pero ustedes imagínense lo que requiere, ¿no?, hacer innovación, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esto que tenemos, que podemos estar ustedes en casa y yo aquí también en casa teniendo una clase, ¿no?, a través de miles de kilómetros, el simple internet,
Esa es una innovación, pero la generó el Estado, no la generó la empresa El Esquí. ¿Sí? Entonces, por más que me digan ahí que la innovación surge del emprendedurismo y de la micro, de la pequeña y de la mediana, eso no es cierto. Por sí sola no lo puede hacer. ¿Quién sí lo puede hacer? La gran empresa, y también si hay participación estatal. ¿Sí? Entonces, eso es lo que reconoce Penrose. O sea, la competencia entre grandes empresas es más beneficiosa para la economía y para el consumidor, pues implica grandes cantidades de investigación, dice, y es causa indudable de la cantidad y variedad creciente de bienes y servicios, los cuales se vuelven a lo largo del tiempo más baratos. ¿Sí? Entonces dice, la competencia afecta más o menos a las empresas dependiendo de sus características y del sector en que se desenvuelven. Si está en un sector sumamente especializado o sin especialización. Y piénselo hasta en los changarritos de las fondas, ahí donde vamos a comer, si hay dos cerquita, va a haber competencia y van a buscar diferenciarse. ¿Sale? Pero pues lo que, o sea, pues no van a innovar tanto, o sea, y ese es el problema aquí en México, que el 90 y tantos % de nuestra planta productiva son micro, pequeña y medianas empresas, y las grandotas empresas pues son generalmente transnacionales, ¿no? Y ahí tenemos ese problema en términos de innovación. Entonces, esto también es importante, dice, ante la competencia, conforme la empresa se va separando de sus áreas de especialización, requiere de esfuerzos mayores para mantenerse produciendo, adaptando e innovando para enfrentar a sus competidores. ¿Qué significa esto en cristiano? Decimos que la empresa o el empresario tiene que estar buscando oportunidades productivas. Entonces, yo soy una empresa que fabrico pan de caja y pues de repente también quiero incursionar en el área de tortillas. Pues eso genera, o sea, eso implica que yo tenga que conocer de maíz, de las técnicas de nixtamalizado, que tenga que conocer de la maquinaria para hacer las tortillas, porque es diferente a la producción de pan de caja. Puede compartir ciertas cuestiones, ¿no? Puede haber elementos comunes, pero es otra cosa. Okay. Y ahora yo quiero, entonces ya estoy en la producción de pan de caja y de tortillas de maíz, y ahora me voy a ir hacia la producción de pasteles. Pues pueden que se parecen en algunas cosas, pero tengo ya que saber otras cosas para poder incursionar. ¿Por qué lo está haciendo este empresario? Porque busca, ¿no?, oportunidades productivas que le permitan a la empresa crecer. Y si así la empresa se va moviendo, ¿no? Bueno, ahora ya no solamente pasteles, sino que ahora me voy al área de las conservas. Bueno, eso implica también otro conocimiento que se va separando de lo que era en un inicio mi área de especialización, que era la producción de pan de caja. Entonces ya estoy produciendo tortillas, pasteles y ahora conservas. Bueno, que ahora me voy a ir a la producción de harina, ¿no? O me puedo ir, ¿no?, hacia otros derroteros. Ahora me voy a asociar con una empresa restaurantera, ¿no? Estás creciendo. Entonces me estoy alejando de mi área primigenia, de mi área de especialización. Por lo que dice aquí, a medida que enfrenta la empresa a la competencia y buscando hacer cosas nuevas, la empresa se va separando de sus áreas de especialización, lo que le requiere esfuerzos mayores para mantenerse produciendo, adaptando e innovando. El meollo de todo, chicos, es que si tú quieres enfrentar a la competencia, en este enfoque tienes que innovar, tienes que cambiar. Y para eso vas a echar mano de esos recursos productivos heterogéneos y tienes que estar buscando cómo combinarlos para que te den el servicio que tú requieres. Ahora dice aquí, las grandes empresas están obligadas a cierto grado de especialización, dadas las altas inversiones para permanecer en el mercado. Entonces ustedes no van a ver a Samsung produciendo pasteles, ¿no? ¿Está especializada qué? Está especializada en la producción de tecnología y de telecomunicaciones, también en cuestión de electrodomésticos. Está especializada porque imagínense todo lo que tenemos, ¿no?, en recursos productivos, en bienes productivos, en bienes económicos que produce Samsung, pues es resultado de la especialización, lo que requiere altas inversiones. Entonces no van a ver a Samsung produciendo pasteles, ¿no? Samsung pasteles o Samsung no sé qué otra cosa, muebles. ¿Por qué?
porque requiere de una especialización y la especialización requiere grandes inversiones, ¿sí? Dice aquí también, para mantenerse en el mercado, algunas empresas han debido diversificarse. Dice, no tanto por razones de consumo, sino por la relación tecnológica que existe entre diversos productos. Es lo que les decía, si yo hago pan de caja y ahora también voy a hacer tortillas de maíz que voy a empacar, allá hay una relación tecnológica. Son alimentos y entonces tienen que tener un proceso de envasado en esta cuestión de las, no sé cómo se llaman estas bolsitas, en el que viene el pan de caja y ya las tortillas. Ah, bueno, hay una relación tecnológica. Son distintos productos pero comparten esta base. Ah, que ahora me voy a la producción de pasteles. Y bueno, ¿me puedo diversificar? Sí, porque existe cierta relación tecnológica, pero si me voy a un sector restaurantero, la relación tecnológica, ¿no?, se va diluyendo. Entonces, eso es haciendo alusión a lo que me preguntaban ayer. ¿Por qué es importante la competencia? Pues porque la competencia obliga a las empresas a evolucionar, a crecer, a innovar. Una empresa que no innova, adiós. No sé si queda claro hasta aquí. ¿Eh? Sí, profesor. ¿Cómo la de veras? Ah, perdón, es que aquí tengo público también, que mi marido es profesor también en la UNAM y me dice, y esta es la competencia de veras, no la competencia neoclásica en la cual no hay competencia, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta aquí, chicos? No, profesor. A ver, entonces ya me llevé toda la clase. ¿Hay algo que les siga quedando? ¿Alguna pregunta para poder, como que tenerla en mente para sesiones posteriores? Algo que no les haya quedado claro de sus cuestionarios. O sea, yo me enfoqué ahorita a explicar por qué es la de los recursos y capacidades. Me faltó ver muchas cosas, pero bueno, están explicadas en los videos. Pero algún concepto que no les haya quedado claro. Mm. No, profesora, respecto a los cuestionarios, ya resolvieron las dudas que habíamos planteado. Gracias. Ok, pero alguien más, bueno, eso en el caso de Norma, pero alguien más que haya algún concepto que no le quede claro. Ya sé que ahorita ya estamos por terminar, pero para retomarlo en las siguientes clases que tengamos. ¿No? No, profesor. Bueno. Ok, yo hago lo más. ¿Qué quieres participar, Viviana? Adelante. No, para decirle que no. Bueno, es que estoy pensando en algo que no entienda, pero no Ok, se me viene nada a la mente un concepto. piénsenle bien. A mí me gustaría, chicos, y es algo que vamos a retomar para la siguiente sesión que tengamos, la siguiente sesión sincrónica, pongan atención en un concepto que viene aquí, lo de los recursos heredados, ¿sí? Que creo que de hecho venía una pregunta respecto a esto en su cuestionario, si no me equivoco. O decía algo, a ver, déjenme ver. Sí, Sí. es la pregunta 7 del cuestionario 8. ¿Qué se entiende por recursos heredados y por qué son importantes? ¿Qué se entiende por recursos heredados y por qué son importantes? Y eso lo vamos a relacionar con lo que ustedes deben de revisar en Nelson y Vinten del concepto de rutinas. ¿Sale? Entonces vuelvan a hacer esta lectura, vean qué pusieron y con eso vamos a empezar. Entonces, a ver, detengo aquí la grabación y les comento varias cosas.